tardes tengan todos y todos ustedes. Nos da mucho gusto retomar nuestras videoconferencias correspondientes a esta generación 11ª del diplomado para periodistas, el diplomado de periodista en la era digital como agente y líder de la transformación social. Esperamos que todos se encuentren bien, sobrellevando esta contingencia en cada una de sus redacciones y en sus países, y que pronto, muy pronto, se pueda restablecer una cierta normalidad en nuestra vida cotidiana y de nuestras familias y de las personas que apreciamos. De parte del Tecnológico de Monterrey y de FEDLA, las instituciones organizadoras de este diplomado, queremos darle la bienvenida en esta ocasión a una periodista joven, pero con mucha trayectoria. Lo vamos a ver ahora que demos una lectura de su perfil. Daniela Mendoza, periodista mexicana. Y bueno, si pasamos la presentación del... Correcto, gracias, Ricardo. Bien, Daniela Mendoza tiene un perfil muy interesante porque ella estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que se ubica en la ciudad de Monterrey, en México, en el norte de México, pero también en esa institución estudió una maestría en Ciencias de la Comunicación, y Daniela se ha enfocado en su vida profesional al periodismo. Tiene 19 años de trayectoria, ha colaborado como reportera en periódicos locales como El Porvenir en Monterrey y también en el semanario Hora Cero. Fue reportera, bueno, ha sido reportera, editora y jefa de información en el diario Milenio Monterrey, y directora general y fundadora del proyecto de fact-checking verificado. Igualmente, ella ha tenido un pie también en la actividad docente, ha sido profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNI, así se le conoce a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y editorialista de Milenio Radio. Integrante además de la Red Nacional de Mujeres Periodistas y parte de la coordinación de la Red de Periodistas del Noreste de México. Daniela es consultora en comunicación, diseño instruccional y perspectiva de género. Ha sido distinguida con los siguientes galardones: el Premio Estatal de Periodismo Francisco Cerda Muñoz en 2 años, en 2 ediciones, 2015 y 2018, el Premio Equidad y Género también en su edición 2011 y 2012. En 2013 obtuvo Soles de la Silla, conferido por la comunidad indígena. En 2014 obtuvo el reconocimiento Amelio Robles, entregado por la comunidad LGBTTI. En 2018 obtuvo el premio Todas, conferido por el Observatorio de la Mujer en la Política de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Y además de todo, Daniela es autora de diversos artículos de divulgación científica, pero también de una obra titulada El que no brinque es Buga, crónicas de la marcha del orgullo gay a la diversidad sexual. Daniela, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta tarde. Te quiero comentar que en esta edición del diplomado tenemos estudiantes procedentes de varios países de América Latina. Yo te lo había señalado en otra ocasión. Tenemos estudiantes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y por supuesto periodistas de México, y discúlpenme si se me va alguno de los países, pero bueno, la idea de este diplomado es generar esta red de reflexión, de compartir experiencias, y nos da mucho gusto que nos vayas a compartir tu experiencia en una especialidad, digamos, o en una herramienta muy importante, máxime ahora en el periodismo digital, que es
son los datos. El título de la conferencia de Daniela es Los datos en contexto. Y Daniela, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucrecia, por tu presentación. Aprovecho también para darle gracias a todo el equipo del TEC de Monterrey que primero me hizo la invitación y después que ha estado pendiente de que esto se pueda llevar a cabo, gracias a Dayanira y a Ricardo por apoyarme y con mucho gusto de estar esta tarde hablando con todas y todos ustedes. Entiendo perfectamente la dinámica en la que nos vemos involucrados en el periodismo, sobre todo aquellos quienes y aquellas quienes están trabajando en el día a día, por lo cual entiendo que muchas personas no puedan estar aquí en el momento y espero que tengan oportunidad posterior de escuchar un poco de lo que conversamos hoy, pero también les invito a hacer preguntas, a hacer cuestionamientos. Como periodista con algunos años de experiencia, entiendo y la verdad he tenido la oportunidad de participar mucho de este tipo de ejercicios y la verdad es que son muy interesantes. Por un lado, adquirimos conocimiento y capacitación. Por otro, estrechamos lazos con colegas de otros países, vamos expandiendo nuestros horizontes y también tenemos la oportunidad de ir aprendiendo de contextos distintos. Creo que el aprendizaje en este tipo de dinámicas no nada más es lo que recibimos de las personas que imparten un módulo o de las personas que nos dan una charla, también aprendemos mucho de nuestras compañeras y nuestros compañeros y también recibimos grandes aportaciones de este tipo de dinámicas. Soy una convencida de que las y los periodistas tenemos que estar en continua capacitación, no solamente para estar al corriente con lo que viene sucediendo al día a día, sino porque también como seres humanos nos nutre mucho. Los periodistas finalmente, las periodistas somos este vínculo entre la sociedad y la autoridad, entre la sociedad y los fenómenos sociales, entre la autoridad y la ciencia, entre las personas y lo que sucede alrededor. Como tales, nos concibo como una especie de antena receptora que está ahí justamente captando todo y después retransmite esa señal en un modo que las personas puedan entender, en un modo en que las personas vean esta información útil para tomar las decisiones más importantes de su vida. Y por tanto, me gustaría que, si bien vamos a tener un espacio al final para hacer preguntas, yo tengo abierto aquí el chat, puedo ver sus comentarios. Si alguna persona quiere o tiene alguna aportación o quiere hacer algún comentario escrito, y después al final podemos pasar al tema de preguntas y respuestas. Yo quisiera iniciar esta conversación señalando en el tema de los datos como una persona que se dedica en estos momentos de modo casi esencial al fact-checking, a la verificación del discurso público y el combate a la desinformación. Pues para nosotros los datos son prácticamente todo, ¿no? Con los datos son nuestra materia prima y los datos son nuestra principal riqueza. Sin embargo, una de las enseñanzas más grandes que yo he adquirido durante estos últimos 3 años que he estado al frente de este proyecto es que los datos solo son importantes en relación con el contexto. Los datos sin el marco de referencia, sin la historia como un marco de referencia, aportan muy poco, se quedan a veces en meras visualizaciones. Y es una tentación bastante común que tenemos las y los periodistas, sobre todo quienes hacemos investigación. Nos emocionamos con los datos cuando los entendemos, cuando los recopilamos, cuando los incorporamos en una visualización que nos parece maravillosa, porque solamente nosotras y nosotros sabemos todo lo que hay detrás de esa gran búsqueda. A veces hay solicitudes de transparencia, a veces hay un trabajo súper fuerte de minería de datos, a veces hay una navegación intensa por bases de datos abiertos, y entonces cuando vemos esta recopilación de información nos sentimos súper emocionadas y emocionados y queremos darlos a conocer, y en ocasiones todo este gran trabajo que hicimos no tiene o no llega a tener
el impacto que nosotros deseamos y nos quedamos preguntando por qué. Si hicimos todo este trabajo, si pusimos todo de nuestra parte, hicimos una búsqueda súper exhaustiva y sin embargo, pues no funcionó. O no tuvo el impacto que nosotros hubiéramos deseado. Esto sucede básicamente por una razón y es que tenemos que poner los datos en contexto porque tenemos que recordar que el usuario final del trabajo que nosotros hacemos no son otros colegas, no es mi editor o editora, no son los dueños del medio. El destinatario, la destinataria final es mi vecina, es la señora de la tienda, es todas aquellas personas que componen nuestra comunidad, que son las que nos necesitan para interpretar estos datos, contar una historia que tenga realmente impacto en su vida. Entonces, dicho esto, es muy importante comenzar con el señalamiento de que, bueno, en el tema de los datos, hemos como periodistas dado importantes avances en la capacitación. Si bien el porcentaje de periodistas que usan datos para crear historias cada semana han ido en aumento, aún hay muchas personas, aún hay muchos colegas de profesión que no tienen esta oportunidad. Quizá para nosotros ya sea un tema muy manejado, quizá para nosotros ya sea una herramienta de uso cotidiano y constante, pero tenemos que entender el contexto y es que muchos y muchas de nuestros colegas no tienen la misma oportunidad, la misma suerte. El panorama de los datos está en esta manera. Periodistas en Latinoamérica que usan datos una vez por semana aproximadamente para crear sus historias, 33% en 2017, y esto aumentó de modo significativo al año pasado en un 56%. Sin embargo, un 79% de las personas señala que necesitan más capacitación. Y solamente un 35% de las redacciones se ocupan en ofrecer esta capacitación. Por eso es que esfuerzos como el que hace FEMSA y el TEC de Monterrey son tan importantes. Y por eso es que esfuerzos de capacitación constante sé que ustedes realizan en horas de trabajo, en deshoras de trabajo, que le quitan tiempo al descanso, porque al trabajo casi nunca se lo quitamos, para seguir capacitándose. Vaya, lo he hecho y sé que es muy importante y sé que es un gran esfuerzo, pero también sé que es un deseo por parte de nosotras y de nosotros de tener una mayor cantidad de oportunidades de llegar a las personas, de hacer un periodismo cada vez más profesional. Es una cuestión súper importante de entender, es que independientemente de que el periodismo de investigación con base en datos requiera de la búsqueda de información, no deja de ser periodismo. Y por lo tanto, siempre va encaminado a contar una historia, a dar a entender un fenómeno, a denunciar una situación. Es decir, el dato es el vehículo, es el medio, pero no es el fin. Nunca es ni será el fin. Un poquito de... es muy importante que entendamos en primera instancia que siempre que estamos hablando de datos, pensamos, y esto en el contexto distinto de cada país, en enormes visualizaciones en bases de datos súper abundantes, o incluso en esta necesidad de ir a tocar puertas, tumbar de patada las puertas, mandar muchas solicitudes de transparencia, cuando es real que muchas veces los datos son públicos, ya están ahí, pero nadie los ha analizado correctamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener súper clara con los datos es que si bien son un trabajo que requiere esfuerzo, no se trata de que tengamos que ir por ahí tumbando puertas y mandar en 1000 solicitudes de transparencia. Se trata de buscarlos donde se encuentran y hacer un correcto análisis de la información. Las fuentes de cualquier tema son clave, ¿no?
Explicar y contar para poner en contexto es la clave de la información. Las fuentes oficiales de información son, digamos, las más comunes. Y hay una razón muy sencilla para esto. Los estados, y hablemos de los estados-nación, tienen una mayor posibilidad de recopilar información. Además de que esta información se realiza con estándares internacionales porque les sirve para hacer mediciones propias en relación al avance de una situación, de un fenómeno, de un programa social. Entonces, las fuentes oficiales, digamos, siempre van a estar ahí, son importantes y debemos de dimensionarlas en medida de que nos sirven para realizar nuestro trabajo, en medida de que siempre los entes oficiales van a tener muchísima mayor capacidad que nosotros o nuestro medio para extraer grandes cantidades de datos. Entonces, sí es importante tener en cuenta las fuentes oficiales desde el principio y no necesariamente todo se obtiene a través de solicitudes de transparencia en el caso de los países que tengan este tipo de marco jurídico, porque sé que es muy diverso en toda nuestra América Latina. Pero lo importante o lo que quiero dejar en claro aquí es que muchas veces necesitamos una segunda mirada de observación, navegar por el Open Data de las páginas que ya están ahí para saber qué podemos encontrar. Como les comentaba, al ser el Estado una entidad con mayor capacidad de recolección de datos, pues casi siempre son los primeros en ser tomados en cuenta. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que no deben de ser los únicos. Incluso siempre será recomendable la búsqueda de fuentes alternativas que nos ayuden justamente a iniciar el proceso de contextualización, porque las fuentes alternativas nos dan oportunidad de hacer contrastes. Nos permiten ratificar la información que se nos está diciendo, nos permiten cuestionar, nos permiten poner en contexto. Entonces, si bien tenemos las bases de datos oficiales que podemos obtener con una navegación en las páginas de transparencia, en todo lo que se conoce como el Open Data, también tenemos estas otras fuentes alternativas que siempre debemos de tomar en cuenta. Las universidades públicas y privadas regularmente realizan investigación, observatorios, análisis, estudios, estadísticas, pero también tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, tanto organismos internacionales como estatales y locales. Tenemos que recordar que si bien, por ejemplo, el Estado tiene una mayor capacidad de realizar investigación y tener datos, porque tienen los recursos y el personal para realizar una buena recopilación de información. Cuando hablamos de las organizaciones de la sociedad civil de los 3 niveles, ya sea una pequeña organización en su estado o en su provincia, o una organización nacional con recursos, o un ente internacional, es posible. La diferencia es que estas personas tienen más tiempo que nosotros para realizar una búsqueda de información. Mientras el Estado tiene recursos y personal, las organizaciones de la sociedad civil tienen tiempo. Ese que siempre escasea en nuestra línea de trabajo. Y entonces tenemos la oportunidad de recurrir a bases de datos, a fuentes oficiales y alternativas. Una fuente de datos que yo considero sumamente importante y que justamente en el contexto que estamos viviendo actualmente de la pandemia y de toda la emergencia sanitaria a nivel internacional, que nos damos cuenta que no hemos aprovechado adecuadamente es la academia. En este caso, el sector salud, la investigación, incluso hasta la estadística y las matemáticas, que son áreas que regularmente como periodistas no tenemos en la cabeza o no tenemos en el marcado rápido de nuestro teléfono, son las que en ocasiones como esta revisten de una mayor importancia. Es muy importante recurrir a la academia porque
ellos tienen la profundidad en la investigación. Entonces, mientras el gobierno tiene los recursos para recabar datos y las organizaciones civiles tienen el tiempo para recabar datos, la academia tiene la profundidad, la metodología, tiene todo el aparato para entender y saber y tener la confianza de que metodológicamente la información y los datos que recaban están bien tomados, están bien extraídos. Y ahí tenemos otra gran oportunidad de fuente de información y de fuente de datos. Además, como les decía, las fuentes alternativas son la clave para contrastar y para comprobar la información, incluso aunque existen datos oficiales. Y es muy importante tener en cuenta que nuestros datos tienen que ser, de algún modo, tienen que pasar la prueba del ácido. Es decir, tenemos que saber que los datos que sacamos no están, no son, por así decirlo, puros. Siempre los datos que nosotros obtenemos de estos tres tipos de fuentes van a tener una carga política, una carga económica, una carga social, incluso hasta una carga científica. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestros datos tienen que ser también pasar por un proceso de filtraje. ¿Cómo podemos evaluar nuestros datos? Nosotros hemos elegido buscar información en algunas de estas fuentes que ya hemos señalado, tanto oficiales como alternativas, en organizaciones de la sociedad civil, en la academia. Ya tenemos nuestro compendio de información, pero es muy importante y es súper necesario que nosotros pasemos por distintas pruebas nuestras fuentes de información. Existen, según la International Fact-Checking Network, que agrupa o nos agrupa a todas las personas que nos dedicamos a hacer información, verificación de datos, señala estas bases como los pasos básicos para que tengamos en cuenta con relación a nuestra información. La proximidad. ¿Cuán cerca está su material del tema? Es decir, ¿quién está realizando esta investigación? ¿Quién está aportando estos datos? ¿Y qué tan cerca está en cuanto a la proximidad de este material? Una situación puntual sería señalar que, por ejemplo, si estamos hablando de un estudio sobre la violencia de género en redes sociales durante la pandemia en América Latina. ¿Qué tan cercano está la organización que hizo ese estudio al análisis del tema? Es decir, ya ha realizado antes una investigación sobre violencia de género, es una organización que tiene proximidad al tema de la violencia digital. Es importante evaluar qué tan cerca está esa organización de ese fenómeno el cual analizó. Porque en muchas ocasiones resulta que si existen evaluaciones de organismos de la sociedad civil que quizá tienen un tema completamente distinto, como, no sé, el uso de la tecnología o quizá la medición del tema de redes sociales, cuánto se usan, pero no está tan cerca del tema de violencia o tan cerca del tema de violencia de género. Entonces, ¿qué tan próximo es la organización, entidad que realiza el estudio del tema que está abordando? Sí, es como qué tan experto es el experto, ¿verdad? También es muy importante saber la experiencia que tiene el productor de la evidencia.
a lo mejor es su primer análisis, su primera encuesta, su primera recogida de estadísticas, a lo mejor los encontramos navegando por ahí y resulta que es un trabajo que es la primera vez que hace esa organización. A lo mejor resulta que ese trabajo no es necesariamente profesional, sino formó parte de un estudio, un término de estudio que era parte de un trabajo final, y entonces nosotros estamos tomándolo ya como algo cierto cuando se trata de un primer abordaje. Entonces, la experiencia del productor es bien importante. La tercera sería el rigor, la metodología de la evidencia. ¿Cómo se recabó la información? Es básico tener en cuenta que la información debe recabarse con una metodología a cuestas. Si los estudios o los datos que nosotros encontramos no cuentan con una ficha metodológica, es mejor no utilizarlos. Es muy importante no utilizarlos. La transparencia, saber acerca de la evidencia con la que se recabó esta información, con el modo en el que se realizó el trabajo. Hablamos de confiabilidad, que va muy relacionado a la experiencia, que tanta experiencia tienen estas organizaciones, este ente, esta dirección que realizó la recogida de datos, qué tan confiable es para evaluar. Y sobre todo, por ejemplo, entender o tener en cuenta si existe o no un conflicto de interés. Ejemplo, y parece, lo encontramos hace un par de años, un estudio que hablaba sobre las bondades del consumo de pasta en la dieta, y el estudio era realizado por una organización médica que recibía parcialmente recursos de la marca Barilla. Entonces, es evidente que aquí aunque se haya hecho con una metodología, aunque lo haya hecho una organización respetable, con experiencia, también tenemos que tener en cuenta que en esta recabada de datos o en esta solicitud de este trabajo de investigación no haya intereses de otros grupos o personas. Entonces, estas serían las 6 claves para que nosotros evaluemos nuestras fuentes de información y nuestras fuentes de datos. Y con esto, quiero hacer, antes de pasar al siguiente tema, una breve recapitulación. La primera es que nos estamos capacitando en el tema de datos, pero todavía no terminamos. Hay mucho por seguir investigando, por seguir preparándonos los periodistas en el tema de los datos, que cada vez los usamos más efectivamente para realizar nuestro trabajo cotidiano, lo cual es muy bueno porque estamos aportando más información a la sociedad. También que debemos de tener diversidad de fuentes en la búsqueda de datos, no solamente los datos oficiales, sino buscar las alternativas en los datos que circulan las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Y en tercer lugar, tener en cuenta que nuestros datos también deben de pasar por un filtro, que eran estas recomendaciones que yo les señalo realizadas por la International Fact-Checking Network, que nos ayuden y nos permitan entender la dimensión de nuestros datos, de nuestra información y su confiabilidad. Ahora, pasemos, digamos, a la parte que a mí me interesa mucho y que nos ocupa en este momento, que tiene que ver con el contexto de los datos. Porque, ojo, los datos solos son solo datos. Un dato por sí mismo muchas veces no significa nada y corre el riesgo de ser muy mal interpretado. De hecho, los datos son interesantes en medida que nos cuentan una historia, que podemos sacar conclusiones sobre ellos. Y por tanto, para poder contar esta historia necesitamos forzosamente tener el contexto de la situación.
De eso se trata, ponerle el contexto a los datos, y es aquí cuando vamos entrando en el tema. Es muy fácil sacar conclusiones rápidas, pero para llegar a las correctas hay que entender en profundidad el tema del que estamos hablando. Es muy común que utilicemos los datos para medir fenómenos. Por ejemplo, la violencia. Uno de los temas más recurrentes o anclados al tema de la cuarentena ha sido la violencia de género. En todos los países de América Latina se han presentado importantes incrementos en cuanto a la violencia que se vive en casa, toda vez que sabemos que aun con sus diferencias en toda América Latina, y sin querer aportar un dato que no sea preciso, diré que la mayoría de los agresores de mujeres son familiares cercanos. Y si nos encontramos en una lógica de confinamiento por un tema de emergencia sanitaria, es evidente que la mayoría de las mujeres, niñas y niños están conviviendo el 100% del tiempo con la persona que les agrede. En este sentido, sería bastante lógico entender por qué está pasando. Pero si nosotros nos fuéramos exclusivamente a los números y quisiéramos presentar un material que dijera, incrementa 100% en México, 25% en Colombia, 38% en Argentina, se reduce en Ecuador, no estamos dando más que números. Lo que tendríamos que explicar en toda situación sería encontrar el contraste que nos diga por qué se incrementó. Se incrementó en la lógica, y lo sabemos todas y todos, de que el número de agresores en la violencia de género pues es mayormente personas cercanas a la víctima. Pero tenemos que decir eso, es decir, el incremento de llamadas de emergencia a los servicios del 911 para denunciar violencia no es solamente porque sí. El incremento, el porcentaje, el número resulta interesante en medida que podemos explicar que efectivamente esto sucede porque hay un contexto, hay un marco que nos señala que la mayor parte de los agresores son personas cercanas a la familia y que al estar en una lógica de confinamiento, pues entonces se va a disparar irremediablemente la situación. Esto nos muestra que el contexto es todo. Yo sé perfectamente que acumular los datos y que sacar los datos no es nada fácil. Es una tarea muy grande y es una tarea muy importante, pero es solamente el primer paso. Los datos solos no cuentan una historia y el periodismo de datos es ante todo eso, es periodismo. Hay que contar una historia que sea interesante y para contar una historia tenemos que entender el fondo de lo que realmente nos están diciendo los datos. Porque saturar a la audiencia tiene dos riesgos muy importantes. Sobre todo el implícito riesgo de abrumarla, y el segundo riesgo es para nosotros y nuestro trabajo, que nuestro trabajo no trascienda como nosotros queremos. La data es información, pero no es noticia. Y las visualizaciones son un complemento, no el objetivo único del periodismo de datos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer investigación con énfasis en los datos, tenemos que tener en cuenta, número uno, la importancia del contexto, número dos, una historia como marco de referencia, y número tres, esta parte que a mí me parece sumamente importante, es la perspectiva de género en el abordaje de la información. Como les decía, los datos son solo el primer paso. Y bueno, estas son las razones por las que en determinado momento nuestros grandes reportajes de números, datos y estadísticas puedan no generar un impacto, porque abrumen a las personas con una cantidad de números que no entienden, o porque no todas las personas tienen la oportunidad de trabajar y tratar con la tecnología
para ver lo geniales que nos quedaron nuestras visualizaciones de datos. Pongamos un ejemplo, digamos, y hablando sobre el último punto que les señalaba, que es la perspectiva de género, digamos que vamos o sacamos los datos acerca de las diferencias económicas entre las percepciones de hombres y mujeres. Y nos damos cuenta de que a nivel mundial hay una diferencia, una brecha de 13%, y que en algunos otros países esta brecha se hace más corta o se hace más larga. Entonces, ahí tenemos el dato, ¿sí? Y podemos decir que en México la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 13%, y ahí tenemos el dato, ¿sí? Es una media del 13%. Y ahí tenemos un dato. Pero incluso nos podemos ir por cada entidad del país y revisar en qué entidades esta brecha es más corta y en qué entidades es más larga. Y solo para hacer una puntualización y tomando el dato pues, de la ciudad en la que estoy y conozco, en Nuevo León, donde estoy yo en este momento, la brecha salarial es la más grande de todo el país. Y uno se queda preguntándose por qué, ¿no? Si estamos en un estado, en una entidad que está relacionado con el emprendimiento, con los grandes capitales y con los negocios, es decir, los grandes corporativos, tanto nacionales como transnacionales, tienen en medida importante sedes o oficinas en la ciudad de Monterrey. Entonces, si es así, ¿por qué existe una brecha salarial más grande? Sí, esto es algo que no nos van a arrojar los datos. Hay que explicar por qué. Si existe un fenómeno de discriminación abierta hacia las mujeres, si se les paga menos por tener el mismo trabajo, o bien si históricamente las mujeres eligen carreras donde el resultado va a ser que obtengan un salario menor al que obtendría un hombre. Entonces, ahí es donde nos tenemos que poner a buscar a las otras fuentes, a las personas que nos van a dar el contexto de la situación, a los estudiosos que analicen, por ejemplo, las decisiones de carrera de mujeres y hombres, a quienes nos puedan dar la perspectiva necesaria para entender en la profundidad del tema y no caer en interpretaciones o errores de los datos. No podemos solas y solos con la cantidad de información que generamos. En muchas ocasiones necesitamos el apoyo de otras personas para que nos expliquen. Para poder contar una historia hay que entenderla bien. Entonces no se trata solo de tener los datos, sino de saber cómo interpretarlos. Los contrastes son muy importantes, comparar información histórica para ver si se trata de un fenómeno puntual o se trata de un fenómeno de todos los países. En términos generales tenemos la información dura, pero tenemos que preguntarnos constantemente, tenemos que hacernos constantes preguntas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es relevante? ¿Qué quieren decir estos datos? Porque si estos datos no cuentan algo o incluso cuentan una historia errada, pues no nos va a servir de mucho. Muy bien. Como les insistía, para poder contar una historia hay que entenderla, y esto no significa solamente tener los datos, sino poder ponerlos en contexto para interpretar, hacer este tipo de comparaciones que nos puedan apoyar. Yo les mencionaba hace unos minutos la importancia de incluir nuestros datos con perspectiva de género. ¿Por qué? Estamos en si lo que intentamos es medir fenómenos, denunciar situaciones incorrectas o dar a conocer información útil para las personas, necesitamos hacerlo sobre la base de la realidad. Y en esta realidad en la que vivimos, en nuestro mundo, hay más o menos una carga similar de 50% de hombres y 50% de mujeres. Si no estamos tomando en cuenta cómo los fenómenos afectan
en diferente medida a un grupo y al otro, entonces no estamos mostrando la realidad de las cosas. Voy a poner un ejemplo. Al inicio del sexenio en México, el presidente determinó retirar los apoyos extraordinarios a las guarderías y a los centros de cuidado infantil, porque señalaba que había una gran cantidad de corrupción y conflicto de intereses en este esquema, y por tanto iba a otorgar el apoyo directamente a las personas que necesitaran el apoyo, ¿no? Esto creó un gran problema y todo el tiempo se estuvo abordando desde la perspectiva de que iban a cerrar guarderías, de los derechos de las personas, de los derechos de los niños, y estuvo perfectamente bien narrado. No estoy diciendo que estuvo mal, pero si estamos hablando de un país donde hay un 30%, casi 30% de hogares con una mujer como jefa de familia, ¿a quién le iba a impactar más esta situación? A las mujeres solas, a las familias unipersonales, a las familias con 2 personas, a las familias extendidas con una red de cuidado. Es decir, los fenómenos siempre tienen que investigarse con perspectiva de género para saber cómo afectan a los grupos las cosas de diferente manera. Porque introducirle el análisis de perspectiva de género contribuye a explicar la existencia de injusticias, la complicidad de las víctimas, a finalmente consagrar la igualdad entre hombres y mujeres, y también ayuda a que con base en contar estas historias nosotros tengamos la posibilidad de incidir realmente en las políticas públicas. Una experiencia muy personal, hace algunos años me pasaron un material, cuando yo era reportera hace poco más de 10 años, me pasaron un material donde decía que había un porcentaje muy grande de niños que no tenían acta de nacimiento en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, 1 de cada 3 menores de 10 años no tienen acta de nacimiento. Pues la verdad es que sonaba muy, muy tentador, ¿no? Tenía los datos de la Secretaría de Educación y tenía los datos del registro civil, y estaba ahí y estaba perfecto, ¿no? Y esto me lo contaron en el contexto de que iban a implementar un programa nuevo en el cual iban a hacer más expreso el proceso de obtener un acta de nacimiento. Y sobre todo iban a hacer una inversión importante, iban a comprar un montón de máquinas, iban a poner estaciones de servicio en las paradas de metro, en las estaciones de metro grandes, para que las personas pudieran ahí tramitar su acta de nacimiento. Y en teoría esto sería fabuloso. Y no funcionó. La razón por la que no funcionó es porque una gran cantidad de esos menores no podía acceder a un acta de nacimiento. Y nos preguntaremos, bueno, ¿qué pasa con su derecho a la identidad? ¿Cómo es posible que los menores no puedan acceder a algo tan básico como el registro de su identidad, de su nombre? Que es el primer punto de los derechos de los niños. Tienen derecho a un nombre. Bueno, no podían acceder por una cuestión legal. El tema civil estaba de la siguiente manera. Al menos en la legislación de Nuevo León y la legislación civil de mi país se maneja por estados, es decir, hay lineamientos distintos en cada entidad federativa. En la de Nuevo León, como en la de muchos estados del país, había una circunstancia que no le permitía a estas mujeres y hombres registrar a sus hijos, y es la siguiente. Cuando una pareja contrae matrimonio y no se separa legalmente, si esta mujer hace una vida nueva con otra pareja y tiene hijos, no los puede registrar a nombre de su padre biológico, porque legalmente le pertenecen al ex marido con el que todavía está casada legalmente. Entonces, ¿qué tan común es
que una pareja que se casa se separe sin formalizar legalmente su separación? Mucho, muy común. ¿Qué tan común es que estas personas tengan o rehagan su vida con otra pareja? Mucho, muy común. Que tengan hijos, también. Pero ¿qué sucede cuando estos niños van o buscan acceder a su derecho a la identidad? La legislación local se los impide. Conocer la historia, conocer el contexto, me permitió en determinado momento dejar la estadística y los números como algo muy interesante y muy, muy bueno, muy padre para mi investigación y complementarlo, pero entonces me fui a buscar las historias, a entender por qué. ¿Por qué estaba pasando esto cuando me acerqué a una de esas estaciones y estuve haciendo guardia un tiempo y vi a la gente que iba a preguntar? Cuando me acerqué a las jardines de niños, a las primarias, para preguntar a los directivos directamente por qué los niños no tenían su acta de nacimiento, y entonces empezaron a contarme la situación y entonces empezaron a contarme historias y entonces pude lograr encontrar a varias personas que vivieran esta situación, jóvenes que ya casi estaban por terminar su educación primaria, secundaria, estaban queriendo ingresar a estudios universitarios sin acta de nacimiento, sin posibilidad de tener una credencial de lector, sin posibilidad de tener un pasaporte. Y todo por una situación legal. Entonces, estadísticas y números que me ayudaron a descubrir un fenómeno que se convirtió en un reportaje de investigación, que se convirtió posteriormente, y tengo que decir esto mucho tiempo después, en una reforma de ley. Al final del día, una situación que me arrojaban los números se convirtió en una tendencia. Fui tras la historia y no encontré solo una, encontré muchas historias que nos permitió realmente hacer un cambio, porque al final del día es lo que necesitamos. La historia debe de ser el marco de referencia de nuestras investigaciones. Lo primero y lo fundamental es eso, encontrar la historia una vez que tenemos el dato, porque es lo que nos permite conectar con la audiencia de una forma diferente, porque nos permite que las personas se reconozcan en las historias que tenemos y además abrimos esta vía de comunicación. Nunca habíamos tenido la oportunidad tan grande de interactuar con nuestras audiencias y que nos contaran qué les preocupa, a qué le tienen miedo, cuál es la situación que guarda su vida. Antes solamente contábamos con aquellas personas que se animaban a ir a las redacciones, aquellos grupos que apoyaban un movimiento, pero no podíamos medir la situación como la podemos medir ahora gracias a las redes sociales. En Verificado, una gran parte del trabajo que hacemos es contestar las dudas de las personas. Se nos acercan y nos preguntan, oigan, ¿es verdad que están entregando una tarjeta del bienestar de 50,000 pesos para las familias y solo tengo que darles mi número de cuenta? No, no es verdad. Y entonces ahí nos damos cuenta como tanta gente está cayendo en una situación de fraude que está comprometiendo sus ya muy pequeños recursos económicos, pero es porque tenemos la oportunidad de interactuar. Entonces, es importante no descartar el uso de redes sociales, no para buscar la información ya la tenemos, sino para buscar las historias y estar en constante comunicación con nuestra audiencia. Sé y es muy común que, y yo creo que lo he enfrentado yo y lo hemos enfrentado todos los periodistas, que en muchas ocasiones nos lleguen comentarios muy malintencionados, nos lleguen muchas críticas muy duras a las redes sociales, tanto las propias como las del medio, y que muchas veces nos sentimos mal y hasta se nos revuelve un poco el estómago. Pero yo les recomiendo de manera importante que accedan constantemente a las redes sociales de sus medios, que traten de leer a conciencia las respuestas que da la gente, los comentarios que hacen cuando comparten una nota, porque ahí encontramos claves bien importantes sobre la situación que se vive afuera, sobre
sobre las circunstancias que preocupan a las personas. Es necesario que recordemos que los espectadores prefieren las historias que les agregan valor, como información que no pueden encontrar en otra parte, en la que pueden confiar, porque la información nos da control de la vida, nos da control de las decisiones que tomamos. Y no importa si la información es política, es financiera, es relacionada con si compro mejor tal o cual producto para limpiar mi casa. Lo importante es que le genere valor. Las personas están buscando en las y los periodistas que les expliquen, que les den contexto, que les agreguen valor. El periodismo de investigación no solamente es un producto, es un servicio. Y este servicio debe contribuir a fortalecer y a mejorar la calidad de vida de las personas. Permítanme. Bueno, antes de terminar. Yo quisiera señalar que existen actualmente muchos mecanismos para que nosotros busquemos y encontremos las historias detrás de nuestros datos. El primero que les comenté al principio fue tener la oportunidad de revisar las redes sociales de nuestro medio, qué nos dice la gente, de qué se habla, qué opina, y no para tomarlo como fuente de información, sino para tomarlo como una guía básica que nos ayude a entender cuáles son las inquietudes y las necesidades de las personas. Como periodistas, en ocasiones pasamos muchísimo tiempo tras una información que nos encargan o que nosotros pensamos que es relevante. Pero si no escuchamos a las audiencias, nos estamos perdiendo la oportunidad de que esa información que nosotros vamos a sacar realmente logre un objetivo y que realmente provoque esto una transformación que se convierta en un servicio. Otra herramienta que utilizo yo de modo constante y les recomiendo para contextualizar nuestros datos y para ponerlos en un marco de referencia, tiene que ver con buscar en las tendencias de qué está hablando la gente. Hoy por hoy, nuestro mayor motor de búsqueda es Google y nosotros podemos entrar a Google Trends y saber cuáles son las tendencias relacionadas con lo que está buscando la gente en Google. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que le pregunta la gente y se las hace en forma de preguntas, ¿no? Una de las más importantes de las últimas 2 semanas ha sido ¿cómo puedo hacer cerveza artesanal? ¿No? Es importante, y aunque no se trate de un fenómeno de investigación de datos, las tendencias que nos arrojan nos permiten ver de qué está hablando la gente y cómo podemos conectar con las personas. Hoy por hoy el periodismo que hacemos no necesariamente tiene que ir de nosotros hacia ellos, sino que tiene que formar un ciclo para que nosotros sigamos en el escenario, sigamos siendo necesarios y necesarias para las personas. Porque en medida que se sientan alejados de los medios, en medida que se sientan alejados de las y los periodistas, que sientan que no les representa, en primer lugar, no estamos cumpliendo bien con nuestro trabajo y en segundo lugar, estamos poniendo en riesgo nuestros espacios de trabajo. Las personas de algún modo marcan la pauta y es algo que debemos entender. Me gustaría hacer una pequeña recapitulación de la información, sobre todo porque quisiera ser muy enfática en el tema de la importancia de contextualizar la información que encontramos y de ponerla en contexto y de buscar una historia como marco para contar esta información. Porque los medios tenemos generalmente dos usos, ¿no? Presentamos los temas
vinculados a las consecuencias de algo de dos formas. El caso puntual, es decir, el mero testimonio con mucho color e interés humano, o las estadísticas frías y tal cual. Entonces, ser excesivamente particulares o demasiado generales no permite que las personas entiendan las dimensiones del fenómeno. La propuesta entonces es utilizar algunos de los conocidos factores de valor noticioso y centrar el interés en nuevas organizaciones sociales desde las ideas de impacto, de proximidad, de importancia, de interés humano, y de estos conceptos se fundamenta la propuesta de considerar valioso periodísticamente el accionar de la sociedad civil. Debemos encontrar formas de hacer que nuestra historia sea atractiva. Y una de ellas es, como les digo, encontrar el ángulo humano, enfocarse en las personas y poner experiencias en el contexto como evidencia de los datos. Utilizar todos estos factores que hacen que las personas se involucren. Por ejemplo, las personas siempre quieren mostrarse inteligentes. Las personas buscan relatos que les causen admiración, cosas que no sabían o no conocían, apelar a los sentimientos humanos y también, ¿por qué no?, ayudar a otros. En muchas ocasiones las personas se sienten más cercanas de las historias o que haya algún modo de apoyar a un grupo, a un determinado sector de la población. Cuando nosotros sacamos a la luz injusticias y les damos la oportunidad de involucrarse en la transformación de esa injusticia, las personas van a sentirse apegadas a nuestro material. Y si el tema que vamos a tratar es muy duro, es muy deprimente, es terrible, que consideremos siempre aportar una posible solución. No nosotros como periodistas, no yo Daniela, no tú Karen, no tú Karina, sino a través de la búsqueda del complemento de la información como especialistas, sí explicar que efectivamente la situación de la calidad del aire es terrible y está provocando enfermedades y muertes prematuras, pero también buscar a aquella persona que nos diga qué podemos hacer al respecto, cómo podemos modificar esta situación y de algún modo aportar también este valor agregado a las personas que leen nuestros trabajos. Bien, por mi parte es básicamente lo que les quería comentar, pero me gustaría mucho tener la oportunidad de realizar alguna interacción si alguien estaba por ahí con alguna duda. Aquí tengo una que quiero leer. Karina me preguntaba cómo funciona la IFCN, ¿es organismo de consulta o solo marca pautas para el trabajo de periodistas? IFCN es un instituto que pertenece al Instituto Poynter, está en Estados Unidos, y se dedican básicamente al fact-checking, que es la verificación de información y del discurso público. Siendo las fuentes de información una herramienta fundamental para hacer fact-checking, realizan estos consejos, porque si, por ejemplo, yo voy a verificar una información, pues voy a estar buscando datos, bases de datos importantes que me arrojen esta información, y lo que sugiere, pues, es que tengamos mucho cuidado en evaluar las fuentes de información. Ustedes pueden entrar a la página de IFCN y pueden encontrar recursos importantes como talleres, incluso talleres de verificación de datos. Y una cuestión súper relevante en estos momentos que yo quisiera compartir con ustedes en el contexto de la pandemia es que hemos entrado en un proyecto internacional de realizar verificación de todas las notas que están surgiendo, de las notas falsas con relación al COVID-19,
Y ahorita antes de terminar mi participación, les voy a mostrar esta página para que vean cómo funciona, y ahí tienen un gran recurso para periodistas, porque hemos realizado una gran labor para que ustedes puedan utilizar esta información. Lo ideal sería sumar en cada historia unir el periodismo narrativo de datos y periodismo de soluciones. Yo sé que son muchas cosas y parece como abrumador, pero si realmente queremos que nuestras historias de investigación pasen más allá de la visualización de la información, sí tenemos que aportar. No necesariamente tiene que ser periodismo narrativo, aunque se agradece cuando la historia está bien contada, pero sí incorporar que todos nuestros materiales, nuestras búsquedas y nuestra investigación tengan un sentido humano, una historia como marco de referencia. Siempre nos ayuda mejor a poner las cosas en contexto, y esto nos ayuda a entender los fenómenos. Adriana dice, los periodistas también tenemos preferencias. ¿Cómo evitar imprimir nuestra visión en temas de nuestro interés y aún siguiendo todas las recomendaciones para hacer uso de los datos? Fuentes básicas en México, además del INEGI, para tomar en cuenta. Les voy a compartir algo. Es una lista, es una guía de fuentes. Nosotros en el trabajo que hacemos en Verificado utilizamos una guía de fuentes de distintos tipos que nos ayuda constantemente a saber, por ejemplo, si vamos a verificar un tema de seguridad, cuáles son las fuentes de seguridad, uno de salud, cuáles son, uno de educación, cuáles son, y existen distintos tipos de fuentes que ahorita les puedo compartir. Les voy a dejar por aquí un archivo que les apoye en esa búsqueda. Es complicado. Creo que tenemos que, y esta es una visión muy personal, pero creo que cada vez compartimos más periodistas. Quienes crecimos en esta camada de la objetividad, en la que no nos podemos involucrar en el momento de hacer periodismo, de repente batallamos mucho para decidirnos por un tema, porque sentimos que estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos llama y algo en lo que creemos, y desde ese momento empezamos a sentir que no estamos siendo del todo imparciales. Y no es así. El periodismo actualmente nos exige compromiso social. Los periodistas, las periodistas debemos tener compromiso social. Podemos seguir causas, y esto no necesariamente nos va a hacer unas personas que sean parciales. No es lo mismo imparcialidad que falta de compromiso, ¿sí? Tenemos que conectar con la información que generamos. Entiendo que se nos ha formado durante años para ser objetivos, pero objetivo no quiere decir no involucrarse, y objetivo no quiere decir no tener una opinión propia. Creo que esa es una de las problemáticas con la que cada vez nos topamos más periodistas, porque pensamos que no podemos saltar del otro lado, ¿no? Siempre es, no, yo soy periodista, no soy activista. Perfecto, claro, siempre tienes que ser periodista y siempre tienes que ser imparcial, pero la objetividad es un asunto muy complicado, y no porque no podamos serlo, sino porque no debemos dejar que nos aleje del compromiso social, independientemente de que somos o no, somos objetivos parciales, y hagamos uso de la información. Creo que no debemos de sentir tanto esta presión por ser objetivos si sacamos los datos de un modo adecuado, y si pasamos los datos por una revisión y un filtraje. Entonces no debemos de sentirnos incómodas o incómodos por tomar un ángulo determinado a nuestra información. Suena rudo, pero
una vez que decidimos un ángulo, ya estamos tomando una postura. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos editándonos a nosotros mismos y todo el tiempo estamos tomando decisiones por los demás en el momento en que elegimos entrevistar a una persona sí y a otra no, a tomar un ángulo o a tomar el otro. Por eso Kapuscinski decía que los periodistas tenemos que ser buenas personas, porque tenemos que confiar en ese instinto de que estamos tomando la mejor decisión. En el tema del periodismo de soluciones a nivel de empresas, sí es una situación relativamente difícil de ver, pero yo creo que lo que podemos aportar en ese sentido es, pues viendo en toda su dimensión el tema que estamos manejando, ¿no? Si estamos hablando, no sé, del tema de la situación de la industria automotriz, de la industria manufacturera, es como hacer esta cuestión de tomar el tema y girarlo por todos lados, ¿no? Ver, no solamente ver en términos de inversión, en términos de generación de empleo, en términos de lo que aportan al PIB, en términos de inversión extranjera directa, sino también en cuanto al tema alrededor, ¿no? La circunstancia de lo que significa para un determinado sector social o para un pueblo o para una población esta empresa, ¿no? Cómo cambia la vida de las personas en el sentido positivo, en el sentido negativo, es decir, cómo las decisiones económicas impactan en la vida de las personas para bien y para mal. No sé si hay alguna otra pregunta, pero en lo que existe, quiero compartir con ustedes esto que está aquí. No sé si tengan acceso, si estén viendo mi pantalla. De nada. ¿Sí me pueden confirmar que están viendo la pantalla que les estoy presentando? Sí. Combatiendo la infodemia, la alianza Coronavirus Fact. Sí, Daniela. Perfecto. Sí, Okay. Perfecto. Gracias. Es que no, perdón, pero tengo que aprovechar para hacer mi comercial. Pero no solamente por eso, sino porque me parece que es una herramienta que no está suficientemente utilizada y estamos en un contexto en este momento que si bien tenemos por ahí nuestros proyectos de investigación y tenemos nuestros temas de siempre, nuestras coberturas de toda la vida, estamos evidentemente ante una situación que no podemos dejar de lado en el tema de nuestra emergencia sanitaria y al tema de la pandemia se nos ha ligado muchos otros temas, ¿no? Por el tema de la violencia de género, por la estadía en cuarentena, el tema de las consecuencias económicas que va a tener parar, el tema de la cantidad de personas que están entrando ahorita en un ciclo de desempleo, de las personas que estando tanto tiempo en redes y con temor están siendo víctimas de fraudes electrónicos y sobre todo y por encima de muchas cosas, todo este gran conflicto de la infodemia, que es la saturación de información y cómo mucha de esta información es falsa. Entonces, desde el coronavirus fact, hicimos una alianza que somos 100 verificadores en distintos puntos del mundo, y aquí ustedes pueden observar en qué países estamos, y nos estamos encargando de combatir la verificación. Son 70 países, 6,000 verificadores en 40 idiomas. Estamos trabajando con los temas que se están tocando en todo el mundo con relación a la desinformación y lo estamos dividiendo en distintos temas, ¿no? ¿Qué tipo de chequeos hay en torno a el contagio? Teorías de la conspiración, prevención, curas, detención, medicina, ayuda, toda la información que por ahí suena
de tipo, desinformación, el tema relacionado a COVID, lo estamos trabajando arduamente en desmentirlo. En esta base de datos, bueno, hay chequeos de todo el mundo, hay en todos los idiomas, y hay una en especial, y me voy a ir aquí, que es en español, que son todos los chequeos que están en español. Y ustedes pueden encontrar aquí por país, voy a poner México. Y aquí estamos viendo todos los tipos de desinformación que están cayendo cada rato en nuestro país y quién los realiza, ¿no? El típico de si el pinol sirve para eliminar el virus, si el personal médico realiza pruebas a domicilio, si retener el aliento sin toser te dirá si tienes o no tienes COVID. Es increíble la cantidad de cosas que circulan por ahí. Este es el trabajo que ha hecho Verificado en especial. El tema de los bonos es súper común, que si las personas con sangre tipo O son más resistentes al COVID. Ustedes pueden encontrar aquí una cantidad increíble de verificaciones y sí, justamente al comienzo de la pandemia había muchos audios y muchos canales y muchos memes y mucha desinformación. Entonces, actualmente estamos trabajando este proyecto que es bien importante para nosotros y que aprovechando que estoy con periodistas de América Latina y que esto se va a quedar grabado, pues no quería dejar de compartirles esta herramienta que tenemos, sobre todo para que puedan hacer uso de ella en sus trabajos o si no, en su vida personal. Estoy segura que todos tenemos familiares que están constantemente expuestos a este tipo de información. Y bueno, aquí pueden encontrar un montón de datos para elaborar más notas. Es una base de datos abierta para consultar, para ayudarles a sus familias a salir de dudas. Y bueno, ahí se las quería poner porque, para aportar. Veo un comentario más, me regreso al tema de Lucrecia, que ¿por qué contraponer la objetividad e imparcialidad en el ejercicio periodístico con la idea del compromiso social? El compromiso es inherente al periodismo en la medida de que este es un servicio público. Definitivamente, Lucrecia, lo comento porque muchos colegas periodistas, sobre todo de mi generación, siempre tienen este temor a que si se comprometen demasiado o que si hablan de los temas que les interesan, están faltando a la objetividad y a la imparcialidad del periodismo. Como si los periodistas no pudiéramos en determinado momento tener específicamente una opinión personal, como si no pudiéramos también en algunos casos, cuando las circunstancias lo permiten, los géneros periodísticos lo permiten, tener una opinión al respecto. A una gran generación de periodistas se nos educó a ser demasiado desapegados, que la objetividad era igual al desapego, cuando esto pues no tiene por qué ser así. O sea, no necesariamente tenemos que ser ajenos o fríos con los fenómenos sociales para poder ser objetivos. O sea, en el nombre de la objetividad no puede ni debe de olvidarse que lo que hacemos es un trabajo hacia las personas y que se nos permite, y no solo se nos permite, sino que se nos pide y se favorece la empatía. Daniela, muchas gracias. No veo que estén llegando ahorita en este momento más preguntas. Nos quedan 15 minutos para cerrar la presentación. No sé si quisieras tú agregar algún elemento adicional a toda esta riqueza de material y de opiniones y de elementos que nos has compartido, tanto desde tu experiencia personal, que es
realmente muy, muy interesante, así como lo señaló uno de los colegas una de las colegas del diplomado. Muchas felicidades por el impacto que tuvo esa investigación que hiciste sobre las actas de nacimiento y el problema de la carencia de identidad en jóvenes en una localidad como me imagino que la ley no fue nada más la localidad de Monterrey, sino tuvo un alcance a nivel estatal o quizás hasta nacional, ¿verdad? Bien, no sé si... Aquí creo que cayó una pregunta más. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Contar bien la historia con datos y contextos correctos es suficiente. Es suficiente. Tenemos que quedarnos con esa tranquilidad. Al tener el compromiso social de buscar la transformación, muchas ocasiones nosotras y nosotros queremos más, ¿no? Queremos un gran impacto. Y es muy probable que no siempre logremos algo en específico, pero si tenemos todas las herramientas, vamos a llegar más lejos que si no lo hiciéramos. Yo creo firmemente y con el tema, con este último tema de escuchar a las audiencias, es la clave para hacer un mejor periodismo, un periodismo más comprometido, un periodismo que trascienda en las personas. En muchas ocasiones, digamos, esto que me pasó a mí fue extraordinario, fue una cosa en 20 años de ejercicio profesional. Digo, la cuento porque ha sido bien importante para mí, pero también la cuento como un ejemplo de no quedarnos solo en los datos. Yo creo que es suficiente ser rigurosos en la búsqueda de datos, pasar nuestros datos por la prueba del ácido, buscar a personas que nos expliquen lo que nosotros no entendemos y después buscar una historia como marco de referencia que nos ayude a contar todo el fenómeno. Siempre va a ser muchísimo más vinculante con la sociedad que nosotros tengamos la oportunidad de contar una historia en la que las personas se sientan identificadas. Y tiene que ser suficiente, ¿no? Las historias humanizan la serie de datos y las cifras y otros elementos de investigación. Sí, definitivamente. Cuando fui yo jefa en el periódico, jefa de información del periódico Milenio, tenía como colaboradora una persona excelente en la búsqueda de información, no solo en la búsqueda, sino también en el contraste, en la correlación, y me sacaba unos puntos que eran geniales y maravillosos, pero que si yo los publicaba tal cual es media cuartilla, ¿no? Es un párrafo, y un párrafo no me cuenta un fenómeno, no me dice una historia. Y trabajé durante muchos años con él para poder hacernos entender que necesitábamos contar algo más allá de los datos que estábamos encontrando. ¿En qué sugieres apoyarnos? En el contacto con las personas. Daniela, por favor, si quieres leer completa la pregunta para que los demás periodistas, porque ellos no tienen acceso a esa lectura. Perfecto. Dice, comprendo que las historias y contextos humanizan la serie de datos, cifras y otros elementos de la investigación, pero para contar, ¿en qué sugieres apoyarnos? Pienso en eso por la relación que suele dar entre el periodismo y la literatura, pero quizá hay otras herramientas o disciplinas que puedan ayudar, claro, sin dejar de que lo generado sea periodismo y por ende cumpla con el servicio público. Yo creo que depende mucho de cuál sea, Lisbeth, el modo en el que tú te relaciones cada vez más o las plataformas en las que tú trabajes. Si trabajas en prensa, la narrativa te puede contar una historia, pero también te lo puede contar una infografía. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el trabajo de Pictoline cuando realiza por medio de una serie de dibujos, te cuenta una historia y también te da datos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser muy abiertos y muy abiertas en el tipo de productos en el que presentamos nuestra labor, además del texto, un buen texto con una narrativa adecuada,
También podemos utilizar otros modos como una buena infografía, como un video corto, y sobre todo buscar elementos multimedia que complementen la información, porque todas las personas tienen distintos modos de generar, de asimilar la información, ¿no? Entonces, yo creo que la narrativa es súper importante, no necesariamente tiene que tener estas características de literatura, no necesariamente tiene que ser periodismo narrativo para estar bien narrado. Mientras más nos acerquemos a un lenguaje cotidiano, formal pero cotidiano, más vamos a enganchar con la audiencia. Karina, la historia del cambio de ley te la debo, voy a buscarles el link y se los mando porque fue hace un buen rato. A lo mejor lo que encuentro es el PDF del periódico y se los mando. Obvio, esto no pasó todo en el mismo año, ¿verdad? Pasó el reportaje y en el siguiente periodo fue la propuesta y en el siguiente periodo fue el cambio de ley. Pero voy a buscar toda la información que pueda encontrar y te la mando, claro que sí. Muy bien, pues si no llegan más preguntas y vemos que en la presentación que nos has compartido vienen una serie de ligas, ¿verdad? Donde yo espero que los periodistas que se han conectado en esta presentación y como te lo comentamos cuando nos conectamos contigo, esta presentación se va a grabar y se va a subir a la plataforma del diplomado para que quienes no tuvieron tiempo de atender esta conferencia puedan checarla posteriormente y con ello también ver todas estas ligas que nos estás compartiendo, más información que estuvo en tu presentación. Daniela, pues nos da nuevamente mucho gusto haber podido contar con tu participación en esta cuarta conferencia del diplomado. Creo que nos has acercado a una aproximación de los datos y el uso de los datos que no habíamos visto en otras presentaciones, ¿no? Y te lo agradecemos mucho porque consideramos que los datos en el periodismo, como tú lo has marcado muy claramente, son una herramienta, son un instrumento para contar historias, para presentar información, y ese énfasis que tú le has dado para nosotros realmente enriquece esta visión compleja que tenemos del periodismo digital y el rol de los datos en el periodismo digital. Sin más, pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado. Te agradecemos nuevamente tu presentación y esperamos seguir en contacto contigo para futuras colaboraciones con el diplomado. Claro que sí, muchas gracias y mucho gusto con todas y todos. Les dejo justamente aquí las redes sociales de Verificado, pero también las personales para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, todo lo podemos, para seguir justamente en vinculación. Como yo les decía, una de las mejores cosas de tener esta capacitación, además de toda la riqueza que obtenemos sobre conocimientos que no teníamos y habilidades que podamos desarrollar, es conocer a otras y a otros periodistas y poder seguir vinculándonos. Muchas gracias por tu generosa participación y el enfoque que tienes sobre el periodismo, y pues mucho éxito, que siga habiendo buenas investigaciones con buenos datos que te permitan continuar avanzando y recibiendo reconocimientos en nuestro país y posiblemente también en el extranjero. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.